complacida en presentar este evento porque creo que las independencias tanto de Venezuela como de los Estados Unidos son movimientos ejemplares de lo que puede lograr el pueblo unido con un solo objetivo común, algo que se necesita mucho hoy en día. Y en cuanto, yo no soy historiador, pero me gusta mucho la historia, entonces en cuanto más leo sobre estos eventos, me asombra más las coincidencias entre ambas luchas. Entonces, para mí es realmente un gran placer presentar este evento, ¿no? Contamos con dos personas muy valiosas y me alegro muchísimo que nos acompañan nuestros hermanos centros binacionales aquí en Venezuela. El CBA del centro y IFISA, el Instituto de Idiomas en Caracas y Lechería. Y como dijo William, quien auspicia el evento, es CEVAC, el Centro Venezolano Americano de Carabobo, y CEVAM, el Centro Venezolano Americano de Mérida. Los ponentes de hoy son dos historiadores de dos destacadas universidades. El primero es Francisco Soto Orá, quien es profesor de historia aquí en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes y es fundador del Grupo de Estudios Venezuela-Estados Unidos. Y es un grupo que tiene muy poco tiempo de fundado, pero realmente ha sido algo muy valioso porque ya cuentan con una de sus primeras publicaciones. La que es doñata. Una de sus primeras publicaciones que inauguramos la semana pasada. Y se trata de estas relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela y se llama De la Casa Blanca a Miraflores. Entonces, ahora le doy la bienvenida a todos, le agradezco mucho su compañía. Entonces, le dejo con William para que presenta el doctor Cruz. Gracias. Muchas gracias, señora Michelle. Un placer siempre poder compartir con nuestros hermanos del Centro Venezolano Americano de Mérida y más aún cuando es una situación tan importante, una fecha tan relevante para todos nosotros que nos agrupa el día de hoy. Es para mí un honor también dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, al licenciado Francisco Soto, quien nos acompaña, y también presentarles a otro de nuestros ponentes en representación de la Universidad de Carabobo y del Estado Carabobo. Él es el doctor Carlos Cruz, quien es, además de ser médico egresado de esta casa de estudio, actualmente se desempeña como historiador. Lo ha hecho desde hace mucho tiempo, puesto que es una de sus pasiones. Es individuo de número y es presidente de la Academia de Historia del Estado Carabobo, además de ser profesor universitario, y se desempeña también como columnista en distintos medios de opinión. Muy recientemente acaba de ser incluido como columnista del Instituto Español Reina Sofía, que se encuentra en la ciudad de Nueva York. Este es uno de los principales institutos a nivel mundial que tiene el objetivo de recopilar y hacer historias sobre todo lo que es la influencia hispana en todo el mundo y todo lo que ha sido la historia de la hispanidad. Y por eso, bueno, es importante y un honor muy grande para nosotros contar con un carabobeño que está escribiendo y está plasmando historia en las páginas que son ofrecidas por este instituto. Esto es para hacer un poco corto el largo trayecto que tiene nuestro doctor Carlos Cruz, quien nos acompañará también el día de hoy. Y bueno, procedemos entonces para que entre estos dos ilustres nos puedan llevar a conocer un poco más sobre esta situación y esta historia que ha ocurrido referente a la independencia de estos dos países que han tenido tantos puntos en común como Michelle lo ha expresado anteriormente. Michelle, bueno, nuevamente tienes la palabra para que des inicio entonces a lo que es nuestra ponencia y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, William. Entonces, yo creo que vamos a dar comienzo a esta charla y espero que todos ustedes que están ahí con nosotros hoy, que van a apreciar mucho, aprender mucho, porque cada vez que
que escucho estos temas, pues me asombro de lo que no sé y me alegro por lo que ya sé. Entonces, bueno, le damos el paso a Francisco para comenzar con esta muy buena discusión. Gracias, Francisco. Adelante. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha muy bien, Francisco. Muchas Excelente. gracias. Ok. Bueno, en principio, pues agradecer al Centro Venezolano Americano de Carabobo, al Centro Venezolano Americano de Mérida, CEVAM, y a, como señaló Michelle, a los demás centros y hermanos de centros venezolanos americanos del país para conversar un poco de lo que han sido dos procesos históricos fundamentales dentro de la historia occidental, la independencia estadounidense y la independencia de Venezuela. Entrando ya en materia, podemos señalar que son dos procesos que la creencia popular, la historiografía sobre los temas hacen creer que esta fecha es el fin de todo el proceso, es decir, el punto máximo de ese proceso. Y todo lo contrario, son los inicios de ese proceso, tanto la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que se celebró el día de ayer, como la Declaración de Independencia venezolana, parten de dos eventos que ocurren tanto el 4 de julio de 1776 como el 5 de julio de 1800. En este sentido, pues, hablando para basarnos en términos estrictamente cronológicos, la independencia de los Estados Unidos, el contexto histórico en el que surge este evento tan fundamental, tan significativo en la historia de América, hay que basarnos en comprender que era el contexto de las colonias inglesas en el territorio norte de América. Estas colonias, si bien habían gozado de cierto grado de autonomía, cierto grado de independencia, estas colonias después de la guerra de los 7 años o las guerras franco-indígenas, este conflicto marcó una presencia más importante de Inglaterra, del Imperio Británico en sus dominios americanos. Por ello, el control que va a ejercer la monarquía británica en el territorio de sus colonias, va a ser fundamental a través de un conjunto de medidas como la ley de acuartelamiento, la ley del timbre, la ley del azúcar, la ley del Quebec, el poblamiento del territorio de Ohio y una de las más importantes, el impuesto al té que se producía en las colonias estadounidenses y cómo se les obligaba a consumir el té proveniente de la India. Por ello, hubo una reacción de las colonias ante todas estas medidas. Y el punto clave fue el impuesto del té, que provocó lo que se denomina en historiografía estadounidense como el festín del té de Boston. Cuando Samuel Adams, John Adams, arrojaron junto con otros miembros de la élite bostoniana la carga que tenía los buques mercantes que traían el té de la India, la arrojaron a la bahía y esto provocó pues todo un conjunto de movimientos donde las colonias denunciaban lo que consideraban atropellos a su autonomía que habían gozado prácticamente desde los inicios de ese poblamiento hasta ese periodo de mediados del siglo XVIII. Esto generó un conjunto de problemas, pero más allá de eso, la unión de las colonias que se ratificó en convocatorias a congresos en los que se vieron incluidas todas las colonias, sin distingos religiosos, sin distingos económicos, sin distingos sociales o raciales. Las colonias se unieron en torno a una idea: exigir a la monarquía mayor representación, que ningún impuesto fuera adjudicado sin ningún tipo de representación, mayor participación política, autonomía en la gestión de gobierno, es decir, un conjunto de medidas que
dieran mayor peso y mayor carácter a las antiguas colonias. En esos congresos que van a surgir de 1774, 1776, no va a esgrimir una idea de ruptura, más es una idea de crítica hacia la forma en la cual se estaba ejerciendo el poder desde la monarquía británica hacia sus colonias en Norteamérica. Sin embargo, estas medidas, en lugar de llegar a acuerdos, en lugar de obtenerse consensos, las medidas que se implementaron fueron de coerción, de represión, que generó una reacción más espontánea y más fuerte de las antiguas colonias. Y estas, unificadas en lo que se denominaron los congresos continentales, plantearon firmemente ya una política de mayor contundencia en su relacionamiento con la monarquía británica. Por ello, estas medidas, que si bien no planteaban, como ya he señalado, la ruptura, iban con un carácter más fuerte desde el punto de vista de la defensa de sus derechos y de su autonomía, sobre todo la autonomía económica. Ante esta situación, la conjunción de eventos desafortunados en algunos casos, como fue la llamada rama de olivo, en la cual las colonias intentaron negociar y llegaron a un acuerdo cuando esta petición llegó a la monarquía, ya era muy tarde y se habían desplegado ejércitos para tratar de sofocar lo que consideraban una rebelión. Ante esta situación, a finales de junio, los miembros de las distintas colonias se van a reunir en el segundo Congreso Continental y ya la postura va a ser la de la independencia. Por eso le señalan, le piden a Thomas Jefferson que redacte un documento bastante contundente, bastante preciso sobre las peticiones que llevaron a la postura ya de la emancipación, de la Declaración de Independencia, y que justificara esta acción de este evento. Ya en principios de julio, el documento realizado por Thomas Jefferson, corregido por Benjamin Franklin y John Adams, va a ser sometido al debate y el 4 de julio se va a aprobar el documento que se denominó la Declaración de Independencia. Este documento es fundamental dentro de la historia de los Estados Unidos. En su preámbulo presenta todo un ideario basado en el pensamiento ilustrado, del cual todos sus miembros eran fervientes seguidores, pero también de ese liberalismo británico en el cual tanto las nuevas formas de ver la sociedad, las relaciones entre el poder y los súbditos, las nuevas conceptualizaciones en torno al tema de la libertad, la soberanía, el ejercicio del poder, dónde recae la soberanía, dónde se establecen los límites de ese poder y cuáles son las posibilidades de crecimiento económico que puedan tener una sociedad libre, empiezan a ser condensados en un documento que basa su preámbulo en ese ideario de la Ilustración, donde existe todo ese peso fundamental de la Declaración de Independencia, que, repito, va a promulgarse el 4 de julio de 1776. ¿Qué basa este documento? Que los hombres son creados iguales, es decir, no existían diferencias entre los seres humanos, que obviamente en la historia estadounidense sí lo existían, y el problema de la esclavitud, el problema de la mujer, el problema del indígena son muestras evidentes de ello, pero esta consideración de igualdad es ante los británicos, en las cuales no deberían existir diferencias entre entre prácticamente habitantes de un mismo reino. Derechos que son inalienables, es un aspecto de avanzada dentro del pensamiento político universal
esta idea que esgrime Thomas Jefferson, en la cual señala que todos los seres humanos tienen un conjunto de derechos que no pueden ser alterados, no pueden ser subvertidos, no pueden ser cambiados y por supuesto no pueden ser violados. Es uno de los grandes cambios del pensamiento universal porque esgrime ya un nuevo tipo de relacionamiento entre el poder político, entre la sociedad y cómo se ejerce ese poder. El derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Son tres elementos que van a dar cuenta de un documento trascendente en el tiempo, ejemplo y inspiración para futuros movimientos y revoluciones a nivel mundial hasta el siglo XX. Por ello, esta trascendencia del elemento clave que hace Thomas Jefferson de esgrimir estas ideas puntuales pero precisas, fundamentales, que dieran cuenta de una nueva forma de establecer un relacionamiento político para transformar a la sociedad. Y por supuesto viene toda una carga que es el gran grueso del documento, que va a ser la fórmula en la cual se va a legitimar ese poder, esa acción de declarar la independencia ante el memorial de agravios que va a señalar Thomas Jefferson, que va a ocurrir en todo el periodo en el que se va a expresar el descontento de los colonos hacia la monarquía inglesa. Por ello, esta idea, estas nuevos ideales van a ser fundamentales porque van a generar esa justificación ante la causa que era la independencia estadounidense. Van a generar una nueva visión de lo que es el pensamiento político en torno al derecho a la rebelión, el derecho a destituir un gobierno que viole los derechos fundamentales, el derecho a instituir gobiernos que garanticen la seguridad y la felicidad. Y por supuesto, establecer los límites del poder. ¿Cuáles son los límites que ese poder debe tener y cómo no debe destruir, violar, enajenar los derechos de sus ciudadanos? Es decir, se crea todo un marco de acción en el que se establecen bases de lo que va a ser un pensamiento que en este contexto sí pudiéramos señalar como revolucionario. Ya en la Caracas de inicios del siglo XIX, luego de todo un proceso que arranca el 19 de abril de 1810, vamos a dar cuenta que mucho de este diario también va a verse influenciado ahí. No en la medida que se ha señalado en historiografía, pero sí existen ideas que permearon y que, a pesar de las diferencias, son ideales comunes para lograr y señalar la necesidad de un cambio, de una transformación, de una revolución. En este sentido se desencadena después de las invasiones napoleónicas una crisis en el orden establecido de España en sus dominios americanos. Las distintas abdicaciones, tanto de Carlos IV como de Fernando VII, y la asunción de José Bonaparte como rey del Imperio Español, va a generar ese gran debate que había surgido en los Estados Unidos, en las antiguas colonias que después se convertirán en los Estados Unidos, sobre quién recae la soberanía, quién ejerce el poder, dónde debe recaer el poder cuando el monarca está ausente. Y ante esta coyuntura y ante estos nuevos ideales, van a surgir en todo el contexto latinoamericano un conjunto de juntas que van a reasumir el poder, van a declarar la negativa a reconocer a José Bonaparte como nuevo emperador y van a asumir las acciones propias del gobierno, van a asumir la soberanía, van a tener las funciones fundamentales de este accionar. Y la propuesta de Caracas va a ser sumamente audaz porque va a convocar a las demás provincias a unirse en torno a una idea que en un principio señalaba
el reconocimiento a Fernando VII, pero que poco a poco fueron dando muestras de volcarse hacia una idea más bien emancipadora. En este sentido, se convoca al Congreso Constituyente y se declara la independencia, es instalado el Congreso en julio de 1811, el 5 de julio en la tarde se declara la independencia, se redacta un acta y el 6 o 7 de julio se presenta ante el cuerpo constituyente, se presenta, se refrenda el 14 y el 15 de julio es cuando se jura la independencia. Un conjunto de fechas que la historiografía tradicional venezolana ha señalado como inicial el 5 de julio, cuando se declara la independencia venezolana, cuando se inicia ese proceso constituyente que da cuenta a el proceso de independencia. En el acta de la independencia venezolana se refleja primero la idea de una acción divina. Todos es un acto que proviene de Dios. Y en el nombre de Dios se crea una república. Está representada todas las provincias, en su mayoría, ya que la provincia de Guayana, la provincia de Maracaibo y la ciudad de Coro se niegan a apoyar la propuesta de Caracas y van a ser los primeros en combatirla. Se crea un gobierno confederado, es decir, con respeto a las autonomías, a los poderes locales, pero supeditados a un ente central. Se reasume la soberanía, como ya se había señalado el 19 de abril, después de la del rey a la entronización de José Bonaparte. Y obviamente tiene que hacerse una justificación, y esta justificación va a ir a el periodo colonial. La Declaración de Independencia Venezolana parte de criticar, rechazar, negar esa herencia colonial, se rechaza la conquista y se justifica la independencia como un desagravio a ese proceso de 3 siglos, como una fórmula en la cual se resarcen los derechos de una población que habían sido conculcados durante ese proceso de conquista. También es importante señalar que se señalan los agravios hechos por los españoles en el territorio de esa nueva República de Venezuela. Ya no son provincias que están aglutinadas en una capitanía general, es una república que se está fundando. Y estas acciones parten por señalar cómo la monarquía española nombró un conjunto de autoridades ilegítimas para ejercer el poder. Entonces se sigue señalando, se sigue mostrando la idea de la legalidad, la legitimidad, la soberanía, la libertad. Es decir, son ideas que van a ser puntos de encuentro entre un proceso de rebelión y otro. Y esto va a llevar a una nueva formulación de carácter político, una nueva formulación de lo que va a ser el poder, de lo que van a ser las relaciones entre el poder y fundamentados en ello, en la religión, en el ser supremo, en la providencia, se van a ejercer, se va a constituir una nueva república y se van a hacer funciones de gobierno que se van a señalar en el acta de la firmada el 5 de julio de 1811. Entonces, estos dos procesos van a ser claves dentro de lo que serían guerras y conflictos muy largos, donde las pérdidas humanas fueron bastante elevadas, donde existió toda un problema de carácter social en ambos extremos, y que en el caso del caso venezolano va a notarse con una violencia exacerbada, el problema de la guerra, pero que marcarían el punto de inicio de lo que fue
un proceso que conduciría a la emancipación, a la independencia absoluta entre los antiguos dominios de imperios europeos, el imperio británico y el imperio español, en el territorio americano. En este sentido, creo que hay muchos puntos de encuentro y hay mucho por debatir, y por eso en torno a dos procesos históricos que son tan claves y tan fundamentales la historia americana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, por esta intervención que nos ha servido para poder sentar una línea discursiva y como que una base en la que vamos nosotros poder continuar realizando este debate, continuar compartiendo mucho sobre todo lo que esto ha significado a través de los años para la historia actual de nuestro país y de los Estados Unidos. Excelente intervención, muy, muy agradecido. Bueno, nuevamente agradecemos acá por el espacio al Centro Venezolano Americano del Estado Carabobo, al Centro Venezolano Americano del Estado Mérida, a IFISA, que tenemos la participación por acá, está conectada su directora, la señora Claudia, al CBA del centro y a los muchos otros centros binacionales que nos acompañan el día de hoy. Voy a proceder entonces ahora, agradeciendo a Francisco, a darle la palabra en este momento a nuestro doctor Carlos Cruz, quien va a, bueno, en primera instancia, generar cualquier tipo de comentario que pueda tener sobre también esta presentación realizada por Francisco y darnos también desde su perspectiva, desde lo que acá también se conoce por la Academia de Historia de Carabobo, el punto de vista y los diferentes extras que se le pueden añadir a esto que es la independencia y las independencias de Venezuela y de los Estados Unidos. Le doy entonces la palabra, doctor Carlos Cruz. Muchísimas gracias y bienvenido a este espacio. Gracias por su compañía y por todo su apoyo. Bueno, buenas tardes a todos y agradecido por la invitación que me han hecho al Centro Venezolano Americano de Carabobo y Mérida. De verdad, para mí es un honor y un placer estar compartiendo esta tarde con ustedes y conversando un poco sobre el tema del proceso de independencia de Venezuela y Estados Unidos. Muy interesante la exposición de Francisco. Y quería hacer algunos comentarios sobre esto, porque hay varias particularidades de nuestro proceso de independencia. En el caso de Venezuela, bueno, primero que todo, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, cuando en el colegio nos decían que el 19 de abril era la declaración de la independencia y el 5 de julio la firma del acta, pues realmente la historia no es así, porque realmente lo que ocurrió el 19 de abril fue la creación de la Junta Conservadora de los Derechos del Rey Fernando VII. Por lo tanto, no puede ser una declaración de independencia. Por supuesto, de ahí partió el proceso que culmina el 5 de julio con la famosa firma del acta, bueno, que no se firmó el mismo 5 de julio, pero bueno, dejamos así ese punto de que luego se firma el acta del 5 de julio durante ese congreso que se conformó previamente y que fue elaborando el documento que al final en el año de 1811 se firmó. Fíjense que Venezuela en ese momento se crea, como dijo el amigo Francisco, en una confederación. Pero bueno, esa fue la primera mentira la primera, digamos, promesa que cayó, bien sea por dos razones, por la misma guerra y porque realmente pues los intereses capitalinos pues no lo quisieron así. Pues realmente la confederación quedó en el papel y la primera ciudad que pagó los platos rotos del centralismo fue precisamente Valencia, porque en ese mismo año, en 1811, Valencia se negó a este proceso porque previamente había ocurrido unos acuerdos donde entre ellos, en esta confederación, se iban a crear la provincia de Caracas, entre otras, y la provincia de Valencia, siendo la capital Valencia, más otras cosas más, que no fueron cumplidas por este mismo afán del centralismo. Y bueno, entonces en Valencia se redactó un documento donde rechazaban todo lo que estaba ocurriendo, porque a fin de cuentas ellos decían en ese documento que si ellos iban a quedar, si Valencia iba a quedar en la misma situación que como estaba en la monarquía
durante la monarquía, o sea que no había ningún cambio. Y eso, pues, por supuesto, trajo como consecuencia el primer conflicto bélico de este nuevo gobierno venezolano, entre comillas, de la Primera República, y que terminó a Francisco de Miranda ejecutando el sitio de Valencia, que por cierto fue bastante caro para la ciudad porque aproximadamente murieron 800 personas, que para la época más o menos era el 10% de la jurisdicción de la ciudad. Hay otra cosa interesante, es que el inicio del proceso de independencia es un inicio que es llevado a cabo por la clase social más importante de la provincia de Venezuela, más no por los sectores medios y bajos, por clasificarlos así. De tal manera que al principio este proceso de independencia no era bien visto por las clases más necesitadas, porque inclusive en algunos momentos pensaban o decían que eran mejores atendidos por la corona española que por los mismos mantuanos y criollos, dueños de haciendas, etcétera. Y esa confusión que se llevó a lo largo de estos, después de 10 años de guerra tan cruenta, podemos observar pues cómo habían venezolanos que estaban acompañando a Boves, y después se pasaron con Páez, y así sucesivamente, incluyendo el tema en la famosa batalla de Carabobo, que quien salva al general Páez cuando le da la convulsión y que lo recoge y lo lleva a la zona de los patriotas era un soldado venezolano que estaba luchando a favor de los realistas, y todavía en el año 1821 Maracaibo no estaba acompañando a la independencia de Venezuela. Pero otra cosa que yo siempre he visto que ha sido pues el mal de Latinoamérica, por decirlo de alguna manera, es precisamente lo que nosotros somos. ¿De dónde provenimos nosotros? Nosotros provenimos de España, porque nosotros somos el producto de una mezcla de razas donde, bueno, aquí habían ciertamente unos grupos autóctonos en diferentes zonas del país, y que a la llegada pues de los europeos a la América comenzó, en el caso de, digamos, el contacto entre España y América, comenzó una mezcla de razas que no solamente fue, por supuesto, la hispana, sino que también vino la raza africana, etcétera, hasta inclusive las primeras mezclas en Venezuela también estuvieron los alemanes, porque recuerden que los Welser fueron los primeros que llegaron aquí a Coro, y hay una publicación que habla sobre eso, de todos los apellidos alemanes que fueron torsionados y transformados en apellidos castellanos. Entonces, nosotros no podemos, además, de acuerdo a las legislaciones españolas, las leyes de India, etcétera, etcétera, nosotros somos, durante 300 años éramos súbditos de la corona española. Entonces, nosotros, en una parte, al hablar de ese rechazo a nuestra identidad, y ese es uno de seguir todos los países de Latinoamérica rechazando nuestra identidad. Nosotros tenemos que recuperar nuestra identidad. Nuestra identidad es hispana. Nosotros no podemos nosotros mismos, porque nosotros nos estamos negando a nuestra identidad, vamos a seguir siendo un pueblo sin rumbo. Entonces, bueno, apartando de ese punto de vista, la guerra en una batalla que es la nación que pagó más caro precisamente todo este proceso durante 10 años, o sea, hasta la batalla de Carabobo, sumándole después los otros 2 años que ocurrieron, la batalla del lago de Maracaibo y el sitio de Puerto Cabello, que es lo que definitivamente nosotros fuimos los que sufrimos más, los más, las ciudades que prácticamente acá, la economía de vida, de otros países, del caso de Colombia,
tan grande como el de nosotros. Comparando con Creo que hemos perdido el audio del doctor La Cruz, el doctor Cruz. Sí, vamos a esperar a ver si se puede reconectar. Lo que me parece interesantísimo lo que él está comentando. No sé si tú quieres responder algo al respecto, Francisco, mientras entra el doctor Cruz. Uno de los aspectos que me llama muchísima la atención es bastante conocida lo que pasó con la invasión de Miranda a Coro en el primer intento de la independencia y también que llevaba a muchos soldados norteamericanos, lo que Miranda había conseguido a través de negocios medio sospechosos. Pero en esta, con Bolívar al mando, ¿había incursión de americanos también o no? En eso sí, realmente no sé. ¿Qué dices tú, Francisco? Sí hubo soldados estadounidenses, incluso el doctor Edgardo Bueno, Mondolfi ya regresó tiene... el doctor La Cruz, del doctor Cruz. Ok, termino la idea rapidito entonces. El doctor Edgardo Mondolfi tiene una publicación donde están las memorias de estadounidenses que combatieron y fueron capturados y sentenciados aquí en Venezuela. Ok. Ahorita seguimos con... Muchas gracias, Francisco. Damos otra vez aquí entonces la bienvenida al doctor Cruz para que pueda continuar con su ponencia. Vemos que ya tiene conexión nuevamente. Lo escuchamos. Si nos escucha, doctor Cruz, parece que nuevamente tuvo algún problema con la conexión. Verdaderamente eso es una de las situaciones que, bueno, nosotros esperamos cuando hay este tipo de eventos y sabemos que seguimos resolviendo sobre la marcha, que es lo importante. Agradeciendo nuevamente a cada uno de ustedes por acá estar conectados. No sé si Francisco quiere terminar de contestar la pregunta. Sí, sí. Como te decía, sí, en la expedición de Miranda se contratan estadounidenses para que ahora sí. combatan en Venezuela. Ah, ya está el doctor. Aló. Adelante, doctor. Me- Aló. Adelante, sí le escuchamos. Aló. Sí, profesor, lo escuchamos. Profesor Cruz. Ahora. Hola, hola. Adelante, sí le ¿Me escuchan? escuchamos. Sí le escuchamos. Hola. Aló. Ajá. ¿Me escuchan? Sí, profesor, lo escuchamos. Aló. Adelante. Ah, ok. Bueno, entonces, decía yo ahora, comparándolo con
el proceso americano hay unas cosas curiosas. Por ejemplo, bueno, fíjense que en Estados Unidos, en la independencia, curiosamente la corona española hizo un gran apoyo para que se lograra la independencia de los Estados Unidos de Inglaterra. Y bueno, y después aquí todo, Inglaterra pues también jugó un papel importante de apoyo a la causa patriota en la independencia de Venezuela por esas largas peleas entre Francia, Inglaterra y España, ¿no? Hay otra cosa interesante que vale la pena decir, que lamentablemente no, si hubiera continuado, o por lo menos el espíritu de lo que estableció la independencia y el sistema de confederación, pues las cosas hubieran sido muy diferentes. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Adelante, ¿Aló? adelante. A ver. Se escucha bien, doctor Cruz. Muchas gracias. Lo escuchamos. ¿Me están escuchando? Sí, 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 se está escuchando bien. Muchas gracias. Ya la conexión está restituida al parecer. Hola. Adelante, doctor, adelante. Bueno, lo que decía yo que lamentablemente nosotros no seguimos el sistema de federación o confederación porque, bueno, siempre estuvo el peso del centralismo, que Bolívar también lo implementó mucho, y que hubiese resultado mejor de la otra manera. Fíjense que hay una cosa bien interesante. Cuando Venezuela era provincia que pertenecía al virreinato de la Nueva Granada, ya había habido un primer conato de separación cuando las mismas habitantes de la provincia de Venezuela le pidieron al rey separarse del virreinato de la Nueva Granada, y es cuando se crea la Capitanía General de Venezuela. O sea que esa fue realmente la primera separación de Venezuela de Colombia, de lo que sería Colombia después. Y durante la conformación de la República de Colombia, el mismo general Santander defendía que tanto Ecuador, Colombia y Venezuela trabajaran sobre un sistema federal. Tampoco fue permitido. Y esa fue una de esas, por cierto, de que terminase pues el proyecto de lo que era la llamada Gran Colombia, terminara como terminó. Eso, por supuesto, tienen acá para el día de hoy, tipo de los Estados Unidos de América, y que posteriormente lo que se convirtió esta gran nación fue un hecho fundamental que, en conjunto con la independencia de Venezuela y de los países llamados bolivarianos, pues cambió totalmente la fisonomía de todo lo que se llama el Nuevo Mundo. Pero por supuesto, también hay que decir que evidentemente en esos cambios que ocurrieron en el siglo XVIII y XIX, evidentemente
el factor más importante para todo nuestro hemisferio fue precisamente el crecimiento de Estados Unidos como una nación poderosa que tuvo y tiene pues una gran influencia en todo nuestro territorio. Esta parte, digamos, hay que decirles también que el Imperio Español, que tenía gran parte del territorio americano, pues también en esa época ya de la creación de Estados Unidos y la parte inicial del siglo XIX, ya también el Imperio Español venía en decadencia, y eso también fue aprovechado por los Estados Unidos para ir avanzando en su paso de lograr adquirir y conquistar todo el resto del territorio que conocemos actualmente como los Estados Unidos, que al final también terminó en una guerra con España donde perdió Puerto Rico y Cuba. Entonces, bueno, esa visión pues quedó así. Y también hay otra cosa interesante que recordar, que durante todos esos hechos hubo un momento de tensión entre el gobierno venezolano de entonces y el gobierno americano cuando fue el famoso episodio en 1817 de la toma muy breve de la famosa isla Amelia, que es parte del estado de la Florida, que era una posesión española. Una isla que cambió de bandera varias veces en muy poco tiempo y que mientras en esa época estaban en discusiones el gobierno americano con la corona española precisamente por el estado de la Florida, y viendo todo lo que estaba ocurriendo, pues el gobierno americano de entonces decidió dar un paso adelantado y conquistar a la Florida, a la isla Amelia, porque precisamente era un punto estratégico muy importante bajo los argumentos de que la isla estaba siendo utilizada por corsarios y un centro de actividades ilegales y que estaba poniendo en riesgo lo que era la frontera sur de los Estados Unidos, que llegaba en ese momento hasta el estado de Georgia. Al final, pues terminaron las negociaciones entre el Imperio Español y Estados Unidos, y entonces ocurrió pues la entrega del estado de la Florida. Y por supuesto, bueno, hay un episodio ahí muy desde el punto de vista diplomático, donde el gobierno venezolano hizo una reclamación al gobierno americano. El gobierno americano le contestó. Es una cosa bien interesante hacer un conversatorio sobre eso, pero analizándolo bien en ese momento, pues realmente pues quienes tenían la razón era el gobierno americano desde el punto de vista estratégico y todo lo que uno podía decir, porque todo lo que ocurrió pues alrededor de la isla Amelia fue digamos muy aventurado, por decirlo de alguna manera. Entonces eso definitivamente iba a terminar como terminó, porque lo que había ahí realmente era un desorden. No sé si hay otra cosa que quiero decir para concluir. Que además de otra cosa, la independencia de venezolano, que les dije que concluyó muy cruento, el mismo Bolívar en 1800, como 12 días después de la batalla de Carabobo, le escribe una carta cuando le manifiesta que se va a Colombia para seguir al resto de América, le dice que queda muy preocupado porque a pesar de la victoria que se obtuvo, él siente que los venezolanos aún no saben o no han caído en cuenta de qué es lo que obtuvieron. Eso es para que ustedes vean la dimensión de todo lo que ocurrió en esa guerra de independencia, y que él manifestaba mismamente que los mismos venezolanos no estaban totalmente claros de lo que allí había. Ahora, posteriormente sí, a la salida de Bolívar al resto de América y esos famosos 7 o 8 años que ocurrieron solos en Venezuela, ahí sí ocurrió un gran movimiento civil que fue el que comenzó a darle forma al país y que concluye en 1830 con el famoso Congreso de Valencia y la firma de la separación de Venezuela de la Gran Colombia. Si quieren alguna pregunta o algo, bueno, estamos a la hora. Buenas, sí, muchísimas gracias, doctor Carlos Cruz, por esta intervención.
Por aquí vamos a leer algunas de las preguntas que nos están realizando a través del chat. Dame un momento para poder proceder a realizar esta lectura de las preguntas y los comentarios que tenemos por acá, que nos dice, aquí Robinson Mesa genera una pregunta, dice, buenas tardes, o es una acotación. Ajá, bueno, pregunta para el doctor Cruz. Dice, la Constitución de 1811 es totalmente federal con una notable incidencia de los principios de Estados Unidos en la materia. No olvidar la autonomía de las provincias para dictar sus constituciones. Muy distinto es que no prosperase en el Congreso la propuesta de división de la provincia de Caracas. También se debe puntualizar que el federalismo es criticado por Bolívar en el manifiesto de Cartagena. Eso es como que la acotación que Robinson nos realiza. No sé si tiene algún comentario respecto a esto, doctor Cruz. No, es totalmente cierto, totalmente cierto. Bolívar siempre fue una persona dada al control total del gobierno bajo el sistema centralista. Por acá tenemos otro comentario. En su oportunidad de Michelle dice que le encantan las anécdotas, que quizás se pueda contar algo sobre Gregor MacGregor y su inclusión en Amelia Island. Eso es un poco lo que está escribiéndonos por acá Michelle. Y también tenemos otro comentario en este caso, es Javier Alayón, que está por acá conectado, y él dice que le gustaría poder hacer una intervención al final, hacer una pregunta. Entonces, bueno, en su momento le daremos el espacio para que él pueda preguntar. Bueno, buenas tardes. Buenas Por acá tardes. está Javier. ¿Le escuchamos, Javier? Buenas Dígame. tardes. ¿Se le escucha? Sí, le Buenas escuchamos. tardes a todos los ponentes. Ok, gracias. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Agradezco la oportunidad que me están ofreciendo. Ok, quiero felicitar a los ponentes por la exposición, pero también me gustaría añadir algo que, bueno, algo que me parece pertinente, y es que tiene que ver que después que Estados Unidos logró su separación de la monarquía británica, también Estados Unidos, fíjese, también tuvo muchos problemas, porque de hecho, cuando el gobierno de Thomas Jefferson tuvo lugar la compra de Luisiana, eso hizo de Estados Unidos la nación que es hoy en lo referente al desarrollo económico. Sin embargo, tal decisión al mismo tiempo se convirtió en contra de su voluntad en el germen de su desgracia. ¿Por qué digo esto? Sencillamente porque el pensamiento liberal que dominaba los llamados padres fundadores, bueno, salvo algunas excepciones, en el caso de Benjamin Franklin, que sí convivió con los iroqueses, que tenían un pensamiento más democrático, más consultor, lo que se entendía para esa época como liberalismo implicaba, claro, la libertad, en tanto la propiedad, que era la de la tierra y por tanto de esclavos. Por supuesto, la esclavitud no fue abolida sino con el gobierno de Lincoln luego de una cruenta guerra. Me estoy refiriendo a la guerra de sucesión, y por supuesto no tuvo que ver con intereses generosos, sino era para preservar la unión, porque de hecho Lincoln no era del todo, en realidad él era lo que llaman supremacista, ¿ok? Pero bueno, he entendido las razones. En fin, muchos años transcurrieron para que los negros, y utilizo este término desde un enfoque histórico, no con ninguna forma peyorativa, pasaron mucho tiempo para que ellos fuesen reconocidos como iguales ante la ley. Lo que los sometieron fue durante una segregación tremenda. Y es lamentable reconocer que esos prejuicios, ¿verdad?, todavía predominen en los Estados Unidos y que hayan sido los que, mire, produjeron los deplorables hechos que tuvieron lugar en el asalto al Congreso a comienzos de este año, el asalto al Congreso de los Estados Unidos. Aunado a esto, los ataques del 11 de septiembre, el fiasco de la Segunda Guerra del Golfo, la situación de los documentos de Wikileaks. Ahora yo me pregunto, ¿hacer grande otra vez a Estados Unidos? Este país ya de por sí ha sido grande con el aporte que han hecho ciudadanos extranjeros, entre los cuales nos incluimos nosotros los venezolanos. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, Venezuela suministró petróleo crudo a los aliados. ¿Ven? Bueno, eso era más que todo lo que quería resumir mi intervención. Gracias, muy amables.
Muchísimas gracias a usted, señora Layón, por esa intervención, que verdaderamente, bueno, nutre un poco más de lo que estuvimos discutiendo el día de hoy. Eh, Nuevamente vamos a ver por acá, ¿qué más tenemos en nuestros comentarios? Tenemos por acá, excelente recorrido por los momentos históricos de la independencia de Estados Unidos y Venezuela. Gracias por intervenciones, escriben por aquí. En Venezuela, la emancipación de la esclavitud tomó lugar apenas en 1854. Bueno, me imagino que el doctor Cruz conoce mucho sobre este proceso y no sé si le gustaría para finalizar, doctor Cruz, podernos hacer como que una especie de paralelismo entre estos dos emancipaciones de los dos países. Bueno, mira, por eso es que la historia es tan interesante, el tema de lo que uno podría hacer el doble discurso. Fíjate que Bolívar cuando llega a unirse al proceso de independencia en 1810, en el cual él no participa en el 19 de abril, sino ya en julio de 1811, él viene, recordemos que de Europa, y entre las cosas que estaba haciendo en Europa era solicitando una familiar que tenían ellos, y el representante de la familia allá que estaba pendiente, que al final nunca se les otorgó. Y recordemos que la familia Bolívar fue, si no la primera, la segunda familia más poderosa y rica de toda la provincia de Venezuela en toda su historia. Al punto que yo siempre digo que el primer Bolívar que llegó aquí, que estamos hablando del siglo XVII, había solicitado al Imperio Español nada más que la bicoca de 3.000 esclavos para sus posesiones, y que después se puso solo porque no se las entregaron los 3.000 esclavos. Bueno, en el caso de la esclavitud venezolana, siempre dicen que Bolívar fue el que libertó los esclavos, pero esa esclavitud fue entre comillas, en primer lugar, porque no fue una Vamos a dar un acto espontáneo del libertador. Eso fue a los esclavos, más sin embargo la libertad, un acto de constricción ni mucho menos, sino que solamente era algo de interés, de interés. Por esa razón, por esa razón, después, al final de la guerra de independencia y hasta el gobierno de José Tadeo Monaga, es que por fin se da la libertad a los esclavos, y por supuesto hay un proceso de indemnización para todas las personas que tenían los esclavos. O sea, que fíjense que ese sentimiento y esa formación de posesión sobre los esclavos permaneció aún después de la guerra de independencia. Bueno, y el proceso de Estados Unidos, pues ya conocemos cómo también fue muy conflictivo, fue más conflictivo que el de nosotros en este caso, pero el tema de la libertad de los esclavos va compaginado también con el famoso himno nacional, porque la canción patriótica, me estoy yendo un poco del tema ahí, pero la canción patriótica, que era de 1810, llega hasta el gobierno de Guzmán Blanco cuando le quitan 4 estrofas y se conoce con lo que se conoce hoy como el himno nacional modificado, pero en esas 4 estrofas que quitan, una de ellas habla precisamente de la defensa del rey Fernando VII. Entonces, esas son las cosas, como dicen, en contexto que hay que revisar. Así es, doctor Cruz. Muchas gracias por esta intervención, este punto tan importante sobre esto y que nos ilumina un poco sobre cómo se llevó este proceso en conjunto. Por acá, por el chat, una última pregunta por acá, esta es para el profesor Soto, para que nos pueda hablar un poco más de esta situación que se mencionó de MacGregor y Amelia Island. Profesor Soto tiene un espacio para poderlo hacer y luego para poder dar fin a nuestra ponencia del día de hoy, pero bueno, porque ha estado muy amena la conversación y queremos continuar un poco más. Entonces el espacio es suyo, profesor Soto. Bien.
es interesante cómo se plantea en algunos casos la independencia venezolana como un suceso estricta y exclusivamente venezolano o venezolano español. Y aquí vemos la participación de la Legión Británica y muchos tropas que provenían incluso hasta los Estados Unidos. Entonces, recapitulando un poco las preguntas, como la que me hizo Michelle, sí, hay en el caso de la incursión de Miranda, hay testimonios de norteamericanos sobre su expedición y recopilada en un trabajo del doctor Edgardo Mondolfi, titulado Testigos norteamericanos de la expedición de Miranda, creo que algo así. John Sherman, Moses Smith y Henry Ingersoll, quienes dejaron un registro histórico de sus memorias, de sus vivencias en este acto. En el caso de MacGregor es importante señalar cómo además tiene importancia la participación en el caso de su participación en el caso de sus incursiones en el territorio venezolano, llegando en 1816 a ocupar en la costa y participando activamente en algunos combates escenificados en este territorio. Entonces, aún cuando tengo el dato preciso de el caso de Amelia, la incursión de Gregor MacGregor en Amelia Island, es interesante señalar cómo este proceso histórico tuvo participación de distintos componentes y de distintas nacionalidades, y se rompe esa idea tradicional de la lucha entre españoles y venezolanos, cuando fue una lucha en la cual tuvo mucha participación tropas de otras nacionalidades. Muchísimas gracias, profesor Francisco. Por acá continuamos entonces para dar fin a este evento del día de hoy, agradeciendo a cada uno de los que estuvieron por acá conectados. Procedo a darle la palabra a la directora del Centro Venezolano Americano de Mérida, profesora Michelle Lee. Bueno, muchas gracias, doctor Cruz y Francisco. Le agradecemos mucho su contribución a este importante tema, sobre todo en estos días cuando estamos celebrando el 4 y el 5 de julio, y también hacemos referencia al 18-19 de abril. Como le dije anteriormente, yo soy ficcionada de la historia, me encanta y siempre me parece interesante que han habido tantas coincidencias en estas dos fechas y en esos dos movimientos. Y siguen apareciendo coincidencias cada vez que busco un libro de la historia. Y me parece muy interesante y como lo había mencionado, hay varias anécdotas que hace como más placentera la historia, ¿no? Entonces, bueno, le agradecemos mucho que todos que nos acompañaron hoy en día, veo que hay mucha juventud aquí que me parece fabuloso porque ya tenemos que seguir conociendo más sobre la historia porque eso nos ayuda a mirar hacia el futuro y conocer más quiénes somos. Quiero agradecer a IFISA y CBA del centro, igual que CEVAC y CEVAM, por dar este espacio, pero más que todo quiero agradecer al público que nos acompañó y nuestros ponentes, Carlos Cruz y Francisco Soto Orar. Entonces, bueno, siempre este espacio está abierto para que cualquiera que nos propone temas de mutuo interés, nos podemos dar espacio para permitir un público mayor tener acceso a la información que ustedes pueden compartir con nosotros. Entonces, gracias por acompañarnos hoy. Esperemos que esto sea primero de muchas otros encuentros con ustedes y con otros que les gusta la buena lectura y las anécdotas de la historia.
Así que muchas gracias. Gracias a Beatriz Freires y a William, que siempre nos acompaña ayudando con todos estos detalles de hacer esta conferencia. Y esperamos para la próxima. Este viernes, por cierto, vamos a comenzar con un nuevo proyecto que tenemos que se llama Kitchen Diplomacy o Diplomacia de la Cocina. Bueno, algunos de ustedes saben que hay un tema que nos une entre el CEVAC y el CEVAM, y esa es la buena comida. Y realmente, sí, esa es una excusa que tenemos de hablar un poco de la cultura y la historia también, de hablar de la historia, pero a través de platos de comida. Y la verdad que estamos muy, muy contentos porque yo soy sureña y nuestro embajador Jimmy Story también es sureño. Entonces, él aceptó nuestra invitación de acompañarnos en hablar un poco sobre un tema que es muy sagrado para los sureños y es barbecue. Entonces, bueno, vamos a hablar de barbecue este viernes a las 3 de la tarde. Entonces, los que quieren participar, que están con nosotros hoy y quieren participar en bueno, ya tenemos uno. El doctor Cruz está muy invitado, ahorita le mandamos el link, porque es un grupo cerrado, entonces es solo por invitación. Entonces nos encantaría tenerlo con nosotros para, bueno, también echar una que otro cuento. Entonces, bueno, el que quiere entrar, por favor, puede hablar con Sebac o con Sebam y con mucho gusto le invitamos para que nos acompañe, porque estoy segura que va a ser una discusión muy, muy amena. Así que bueno, le dejo y gracias a todos por estar con nosotros y esperamos para la próxima. Que tengan buenas tardes. Gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buenas tardes y gracias por su tiempo y por todo el Chao. apoyo. Chao. Agradecidos. Hasta luego. Que tengan muy feliz tarde. Gracias por la invitación igualmente. Para ustedes, feliz tarde.